Bueno, este fin de semana el presidente Gustavo Petro demostró una vez más que ese acuerdo nacional al que tanto hace referencia, ese acuerdo nacional que dice anhelar y que está presente en cada uno de sus discursos, en cada una de sus intervenciones, cuando se encuentra, porque lo hemos dicho aquí en Contacto Radio en innumerables ocasiones, que hay dos Petros: el Petro sosegado de espacios académicos, el Petro sosegado de alocuciones con muy poco público enfrente, y el Petro que es irreverente, que es arrogante, que es una persona extremista, que es el Petro que pronuncia discursos en medio de una parcialidad, en medio de un auditorio en el que todos los presentes están de acuerdo con su ideología. Allí Petro se envalentona, allí Petro abandona el ropaje de jefe de Estado y lo vemos más como un Petro militante, como un Petro que va contra el establecimiento, un Petro al que se le olvida que es el señor presidente de la República y se convierte en el Petro agitador de masas y líder de oposición, olvidándose que evidentemente es el presidente de la República y que debe propender por una unidad. La tan cacareada unidad nacional que tanto ha venido refiriéndose el presidente Petro y tocando en cada uno de sus discursos, queda a un lado cuando se sale de casillas, se sale de la ropa y se lo toma ese espíritu y ese frenesí propio del líder populista y caudillista. Petro este fin de semana se metió con todo el mundo. Se metió con los alcaldes de Bogotá y de Medellín, Carlos Fernando Galán y Fico Gutiérrez, pero también se metió con la gente que ha venido expresando a través de ciertos espacios públicos una, digamos que dos palabras que han venido haciendo carrera: fuera Petro. Petro acusa a quienes acuñan estas dos palabras, fuera Petro, de narcotraficantes, de asesinos, de ricos, y en fin, el discurso que todos conocemos, el condimento ese de dividir al país entre ricos y pobres, entre negros y blancos, entre derechas e izquierdas, entre buenos y malos, la típica división que aleja al presidente Petro de su rol de jefe de Estado y lo muestra como una persona que entra en un terreno confrontacional en donde no se construye nada diferente a la división y al odio. Ese mensaje del presidente Petro permanente de buscar peleas y enfrentamientos que lleven al país a escenarios no sanos y no constructivos es lo que realmente aleja al presidente del acuerdo nacional del que tanto cacarea. Ese acuerdo nacional no pasa de ser una frase bonita a la que recurre con frecuencia el presidente de la República, pero en sus acciones no vemos que haya la más mínima intención por conseguir ese acercamiento con aquellos que piensan distinto, porque es que uno no puede pretender gobernar solamente con los que votaron por él, por los que apoyaron su campaña, o hacer gobierno simplemente con los que piensan igual que él. Hay que hacer gobierno con todos y un acuerdo nacional incluye precisamente la búsqueda de consensos y el acercamiento para entablar acuerdos. Acuerdos no solamente con los que piensan igual que Petro, con los que hablan igual que Petro, con los que ven al país con su visión muy particular igual que Petro. Y aquí eso en realidad no se está viendo. Durante la asamblea, la segunda asamblea de el partido Colombia Humana, el partido que fundó Petro, Petro se desató y cual Jorge Eliezer Gaitán, sin tener el talante de Gaitán, comenzó Petro a dividir el país nuevamente, a incendiarlo. Pero pregunta uno, ¿cuáles han sido los espacios en los que Petro ha tenido, por ejemplo, una conversación constructiva
con los alcaldes y gobernadores del país. El gobierno nacional tiene unos espacios en donde el presidente va, tira una carreta, tira un discurso populista, bastante efectivista para el propósito de que lo aplaudan, pero no establece ningún tipo de comunicación ni con alcaldes ni con gobernadores. Eso, evidentemente, tiene al país en estos momentos con un gobierno nacional desconectado de las regiones. En las regiones no encuentran ni alcaldes ni gobernadores un presidente que sirva para gestionar y que sirva para anunciar importantes inversiones en los municipios o en los departamentos, en los corregimientos, en las vías, en las carreteras. Petro ha mostrado su animadversión hacia la mayoría de alcaldes del país y hacia la mayoría de gobernadores. No olvidemos que recién llegados, recién elegidos, los nuevos gobernadores que ya llevan 8 meses en su cargo, Petro dividió al país entre gobernadores que estaban cerca de él y gobernadores que estaban lejos de él. Es decir, todos los mensajes del presidente han sido mensajes efectivamente que van encaminados hacia eso, a una división. ¿Cómo hablar de acuerdo nacional si no se quiere sentar con los que no piensan igual que él? ¿Cómo hablar de acuerdo nacional si cada vez que toma el teléfono se dedica a lanzar a través de su cuenta de X o de Twitter, como todavía lo llaman algunos, toda suerte de talanqueras y palabras ofensivas de división en contra de medio país? ¿Cómo hablar de acuerdo nacional si Petro se ha dedicado a echarle vainas a los expresidentes, si Petro se ha dedicado a echarle vaina a los gremios, a los bancos, a los periodistas, a los que todo el tiempo nos califica de decir mentiras, como si no hubiera sido demostrado aquí muchas veces que Petro es precisamente uno de los mayores mitómanos que ha pasado por la historia política de este país? Creo yo que el presidente está completamente errado en su proceder y lo que para algunos analistas iban a ser los 2 años del presidente Petro de acercamiento con la gente y acercamiento con los gremios y de búsqueda de consensos, íbamos a tener la versión más dialogante, la versión más propositiva de Petro. Creo que se equivocaron, porque lo que estamos viendo es precisamente lo contrario. Estamos viendo la versión más beligerante, la versión más pendenciera, la versión de un presidente que no quiere acercarse al acuerdo nacional que tanto pregona y que tanto propone. Ahora bien, para terminar el comentario, si lo que quiere Petro es un acuerdo entre ellos mismos, pues que entonces que lo diga. Yo quiero un acuerdo, pero que ese acuerdo solamente incluya al polo, al pacto, al maíz y a todos los movimientos que tienen una identidad ideológica con mi gobierno. Y bueno, uno dice, listo, lo que quiere es un acuerdo entre ellos, que se meta el tutti frutti ese de la izquierda y que ellos arreglen al país. Pero no, evidentemente un acuerdo nacional no es eso. Un acuerdo nacional no es pelear con todo el mundo. Un acuerdo nacional no es estar agarrado de las mechas con los alcaldes y mucho menos a través de redes sociales, porque es el primer presidente del mundo que vemos en ese tipo de situaciones, un jefe de Estado llevando una conducta de tuitero, de agitador y de activista de redes sociales. Creo que lo que estamos viendo desdice mucho de la figura del jefe de Estado, desdice mucho del talante que debe tener un jefe de Estado como generador de unidad nacional, y lo que estamos aquí viendo es un presidente cada vez más radicalizado, es un presidente cada vez más metido en una cueva y disparando a todo lo que pase. Creo que los que estaban apostándole a un Petro conciliador durante los 2 últimos años de su gobierno, les tengo una muy mala noticia.
no va a ser conciliador, no va a buscar acuerdos, al contrario, se va a radicalizar más y le va a echar la culpa a todo el mundo. Así como estamos viendo que en Venezuela Maduro le ha echado la culpa a Facebook, a Twitter, a Instagram, a TikTok, a WhatsApp. Así Petro le ha echado la culpa a todo el mundo de todo lo malo que está pasando en el país y no asume responsabilidades, alejándose cada vez más del acuerdo nacional que tanto cacarea.